All right, we can go ahead and get started. Hello everyone. My name is Ricardo Pacheco. I am a Senior Legislative Affairs Associate with the CPC Center, and I will be moderating, a great conversation today. Before we start, I have three brief housekeeping notes. First, I want to say thank you to our wonderful interpreter, Elena. We have live Spanish interpretation available for anyone who needs it. To turn it on, navigate to the bottom of Buenos the días, screen estamos and aquí click el the día de hoy para interpretation button with the globe icon and select trabajar. Spanish. Puede To hear the interpreted language presionar el only, botón click para la mute interpretación original en la audio. parte de So in abajo en la Spanish, gracias a pantalla. nuestro Va a intérprete haber un Elena, globo, tenemos puede interpretación en presionar español. allí Si ayuda y puede necesita escoger el para lenguaje acceder español. En a la español, por favor. interpretación, haga clic abajo en interpretación con la imagen del globo y selecciona español. Puede Para escucharme. escuchar solamente al Me gustaría intérprete, saber haga si me clic en escuchan, no Mute estoy muy Original segura. Audio. So again, that was our first housekeeping note. There's a few more. Our second note is we are going to dig deep into policy discussions today, but we will not engage. Again, we are not going to be engaging in electoral or partisan conversations. Vamos a During this profundizar time. mucho en las Our políticas, third note, no en la we've also política del día enabled de hoy, pero sí automatic en closed en el captioning to aspecto de la turn them protección on. de los Go to the trabajadores media para controls toolbar clarificar at the bottom of your screen and click profundizar en esta captions and then póliza, show en estos captions. cambios This is tecnológicos, pero no AI, vamos a ironic. participar o So it is envolvernos often en aspectos imperfect. So we'll also be adding electorales o closed captions políticos. before we send a video of this meeting to the Recuerde, press hay later this week. los And fourth, if your on-screen name subtítulos is están English disponibles participant, también si quiere. please rename yourself and make sure you register with the Puede registration presionar link. allí también. Por That way you favor, can actually get preséntese all of the en la great parte, follow-up ella tiene un materials that nombre we're de going to be sending usuario, out pero puede cambiarlo el nombre, puede after the usarlo webinar. allí, And puede hacer lastly, we encourage you all to ask preguntas en questions of our cualquier incredible momento, puede panelists throughout escribirlas this en la event. parte de You can drop your conversación o en la questions in parte the que se Q&A llama el box at the chat. bottom of your Puede screen, and hacer we'll todas get to las as preguntas many a través de questions esta as we can. conversación que vamos a tener el día de hoy. Se van So a dar let's get respuestas a started. las You know, muchas over que the sea past posible. year, we've seen a lot of reporting, congressional attention, and a lot of Hemos research on visto, en el AI último and its año hemos implications visto muchos for the different reportes. aspects of our lives, from our Los privacy to legisladores security to han our estado democracy hablando and so con on, all respecto of a lo which que es la are vitally protección important. de Today, los. though, we're going to hone in on one specific aspect of AI, and that is Hoy what it nos means vamos for a workers. enfocar What exclusivamente en un consequences does aspecto de AI have la for workers' safety, for workers' privacy, and for inteligencia workers' rights? What does inteligencia AI mean for artificial, como employer son power, and how does it affect the broader economy in which we all work? Our discussion los is also going to efectos que address esto the van a essential questions tener of en how todo lo best to que es protect los workers from the negative impactos de la impacts that AI tecnología, may en el produce in the impacto de la workplace, to inteligencia what our movement artificial en needs el to help día de change the hoy. narrative. What policy measures can we implement to mitigate potential harms? ¿Qué políticas Importantly, we are podemos going to implementar explore how para fundamental minimizar worker protections, such los as the right daños to organize potenciales and que puedan collective suceder? bargaining, play a critical role in this new technological context. So we intend to dive deep into these issues, drawing on insights from our panelists as well as contributions again from you, our audience. Our aim is to lead Vamos today's a obtener mayor conversation información with a desde el clearer panel que estamos understanding hablando of de AI's hoy, impacts on workers, asimismo como de las and how to be effective in the participantes de future, ustedes, and para ver strategies cómo for podemos protecting actuar en workers el today futuro. and onward. Now, we know that the labor movement is tremendously diverse. In fact, that's one of its greatest Sabemos strengths. This means, though, that we completamente must not consider it a monolith when it comes to perspectives on these issues, or any other for that matter. significa Different unions will have different views and que policy todos preferences piensan when it comes igual, to tenemos, AI, las and I diferentes hope that we'll hear sindicatos some of those tienen diferentes perspectives ideas during de our cómo audience Q&A. participar, de cuáles We're son las also very, políticas. very fortunate to have folks on our panel today Tenemos to share more somos about muy their afortunados el one-on-one día de experience hoy de today. tener este So panel with de que that, let's go va ahead a and introduce compartir our con distinguished nosotros su panelists, conocimiento y su each experiencia. bringing a rich depth of knowledge and experience to our conversation Todos today. estos panelistas el día de hoy nos traen una riquísima Our first panelist, experiencia Ben Zipperer, joined the con Economic su Policy experiencia Institute in en el aspecto laboral. 2016. His areas of expertise include the minimum wage, inequality, low wage labor markets. Las Research in the partes de Quarterly Journal experiencia of de Ben son Economics las and the políticas Industrial en and los Labor Relations Review, laborales, and has been en el heavily trabajo, included en in el outlets salario such as the mínimo, New York Times, the Washington desigualdad Post, bajo Bloomberg, and the BBC. Thank you, Ben, for being here.
en los mercados de labores, en las investigaciones, tiene también Dan Reynolds, es el asistente director de las comunicaciones en specializing in bargaining support and analysis on wages and benefits at major employers across él tiene telecommunications, 15 años de public sector, and en la manufacturing. investigación de labores del Thank CW, you. especializando en And negociaciones y our apoyo next en el panelist is análisis de Mike los Harris. salarios y Mike los has a beneficios a los deep-rooted passion mayores, for de los journalism mayores and in particular empleadores, for public media. He especialmente is en lo the que son radio program and telecomunicaciones, operations líneas manager for aéreas, el sector WCMU Public público y Media las and áreas de PR station, manufactureras. serving Central and Northern Michigan. Mike was elected Sí, president of the Mike NAPET CWA Local es 543 el de, District 2 in particularmente en 2017 and was reelected in los medios 2019, públicos, es 2021, el and director de 2023. operaciones He has been del actively programa involved in de radio organizing del efforts throughout his WCMU, en career and la is a strong publicación de advocate for medios the en rights la of estación workers. Thank you, Mike, sirviendo for en joining la parte us. central y norte de So, Michigan Ben, y ha let's go sido ahead and start with you. elegido como Thanks for being presidente here. en el And 2019, we're going to start with 21, you so we can help 23. frame our conversation and put it into a historical context. AI isn't the first technological change to affect the workplace. So perhaps you can offer us a broader perspective. What La, have you found in your research looking at different periods la of technological change in inteligencia the US labor artificial no es el market? primer cambio que hemos Thank you. tenido It's en good el to be aspecto here. tecnológico, pero Yes, podemos technological ayudarnos change a has tener, been a common enmarcar feature este of modern economies tecnológico throughout history, whether we're cambio. talking about improved textile machinery or advances in No, computers este and no es el software. primer And while cambio que there have hemos always been tenido. Por ejemplo, cómo concerns mejorar that las technology can do tecnologías harm en to workers, en by la and large, industria technological textilera, por advances have ejemplo. helped to raise wages and improve living standards by boosting workers' productivity, meaning that technological advances have allowed workers to produce more goods and services in a given amount of work. No, estos avances Even though there's a tecnológicos nos han meaningful permitido fear that que technology will elevar negatively el affect the labor market, rendimiento laboral, technology-based aumentar la productividad, increases in productivity have not especialmente caused mass con unemployment, el and they have uso, not caused no higher tienen una inequality. causa de But on the other hand, aumentar, the full potential boost to living standards that technology could provide, whether it's AI or something else, no has tiene un gran often been impacto en el more than desempleo, pero swamped sí by existe más declining por, worker eh, bargaining power, where employers gain enough power to suppress the wages of typical workers, shifting income away from them and towards business and corporate profits. And that negative shift has been the result of policy decisions like failing to protect workers' rights to organize unions, el failing impacto to de raise esto the ha sido minimum en el wage, failing potencial to de maintain elevar los extended niveles periods de of low vida. La unemployment. tecnología And those puede intentional proporcionar estos, policy han sido failures have and continue to generalmente be the ahogados por primary la problems in the US labor habilidad de market, los and also trabajadores the de main negociar, reasons el why poder de negociar. technological advances have Por not eso es lived up to que their potential to improve estas living avances standards. So tecnológicos it's no often not pueden vivir arriba technology in and del of itself that's potencial. causing major problems in the US labor market. Instead, it's those policy failures that I mentioned, how employers No can es por that sí allow sola la employers to tecnología lo exploit que causa technological esto para advances que like los AI trabajadores or puedan something else to exert control over workers and redistribute tener income away mejor from them. negociaciones, sino que es Very interesting, el Ben. uso You de mentioned las something that I políticas would love de to follow estas. up on. And that is why hasn't technological change been a driving force, ¿Y causing por qué es que no este unemployment and tecnológico, inequality? That's a estos great cambios question. tecnológicos So no son una it may fuerza que help to maneja take a estos cambios? concrete example, like, for Puede example, ser how AI ayudarnos a aclarar affects esto, que legal tomamos un decisions. ejemplo So let's say como there's la some tecnología new advanced software, artificial nos call it puede AI, ayudar, call it la whatever, inteligencia, that basically does como the quiera que la job of llame, puede finding ser and el trabajo de summarizing encontrar relevant y legal information. resumir Like if a law firm is considering a particular case, información this software helps to find similar, relevant laws, mantenerla, legal decisions. It may even summarize ayuda a them in some mantener las useful leyes, or a resumirlas y semi-useful way. mantenerlas, So in other words, this puedan technology usar basically en does some of ciertas the work formas. that a paralegal Esta or a legal assistant tecnología might do. ayuda a resumir el Now, on the one trabajo. hand, this Por may una mean that the mano, law por un firm is lado, less likely to hire paralegals or maybe pay them esto, less el because impacto que human tiene esto es paralegals de are que, now por less ejemplo, valuable una to the firma de employer ley now de that the abogados software can no accomplish some pueda other contratar tasks. más So para that's bad for legales, employers. sino que puede On the other hand, there are a bunch of tener el factors pushing in resultado the de obtener opposite esta direction. información a través de With la this new inteligencia technology, the artificial. Este es cost un of impacto providing legal negativo. services falls.
pero el costo de proporcionar los servicios legales disminuye el costo. Esto lo que ayuda tiene el beneficio a que esta gente pueda asumir estos costos que antes no podían, debido a que la tecnología ha disminuido el costo de los servicios legales. Lo que no es muy claro cómo una firma de abogados puede sustituir la inteligencia artificial en vez de paralegales. En vez de sustituir a los paralegales o los asistentes de los abogados, lo que hace la tecnología es asistir o ayudar. En este aspecto hay un aspecto positivo, por lo que puede haber buenas políticas económicas, manteniendo el ritmo de contratar trabajadores más alto como un estímulo económico, pero también que puedan los trabajadores decir cómo pueden usar la tecnología, debido a que, por ejemplo, está reducido los nuevos empleos y puede facilitarle el trabajo. Got it. Thank you, Ben. And I want to talk about one other, issue, and that's, Otro job de los displacement. aspectos que So we quiero have a hablar lot of es concern acerca del about desplazamiento mass de los job displacement trabajos. due to AI. Es And how that posible will que leave exista workers more este vulnerable to exploitation. desplazamiento de trabajo We've masivo debido a la proponents of AI inteligencia talk about artificial. this Los as proponentes de la inevitability, inteligencia artificial and that workers who want to han survive, hablado in acerca this de new esto. economy just need to skill up Los to trabajadores try to que stay quieren ahead of AI sobrevivir certain en esta sectors. nueva How do etapa you view these concerns? de la inteligencia artificial es que los trabajadores deben de mantener sus niveles, de tratar de prepararse. Una de las cosas que tenemos que asegurarnos es que los trabajadores tengan el poder suficiente para hacer y no contratar cuando hacer negociaciones donde tengan un balance igualitario. Asegurarse de que los trabajadores tengan sus habilidades necesarias para hacer sus trabajos, pero las políticas necesarias donde mantener los niveles de habilidades, porque la forma en que combaten esto es decir que los trabajadores no tienen las suficientes habilidades. Entonces, los trabajadores necesitan tener la habilidad, los conocimientos para desarrollar un trabajo. Esta es una cosa que es tomada en cuenta para atacar a los grupos de trabajadores en sus negociaciones, de que no tienen por ejemplo, cómo tener subsidios para ayudar a cuidar a los niños, ayudar a la educación, elevar sus niveles tecnológicos. Y asegurarnos de que estos avances tecnológicos como es la inteligencia artificial tenga un beneficio positivo en los trabajadores en vez de causarle un daño. Pensemos cómo hay una unión. ¿Qué piensa ella acerca de los trabajadores? ¿Cuál es el impacto que la inteligencia artificial tiene en los trabajadores? Esta organización de trabajadores representa diferentes aspectos de la industria ellos han visto nuevas herramientas de la inteligencia artificial. Por ejemplo, tareas administrativas. Our local president, Mike Horst, will speak a little bit more later about generative AI tools at our media employers. Vamos a hablar acerca de las herramientas en los medios de comunicación que han usado, por ejemplo, en lo que llama chatbots, que son reconocimiento de cuando se comunica electrónicamente en la computadora con alguien, cuando llama a una compañía, cuando está haciendo reconocimiento de voces, cuando está reconociendo códigos. Todas son muchas herramientas automáticas tecnológicas avanzadas
Ahí está, por ejemplo, los centros de llamadas tienen nuevas herramientas donde pueden hacer transcripciones y pueden proporcionar opiniones de regreso inmediatamente, por ejemplo, cómo interactúan entre los clientes y el que maneja la llamada, tonos de voces y todos estos detalles de una llamada, los encuestas. No, estas herramientas han aumentado el estrés en los trabajadores, no ha ayudado a que haya mejorado el resultado de la comunicación de los servicios al cliente. Through real-time tracking of their location through GPS and increasingly are directed throughout their day by automated routing tools. Todo esto es automatizado por herramientas que dirigen todos estos servicios de servicios automáticos. No, por ejemplo, bloquear a trabajadores que están buscando trabajo porque los sistemas lo bloquean, están haciendo enforzando este tipo de problemas que a veces toman días, semanas o meses para apelar estas situaciones. To invest in tools that seek to automate, de-skill, and speed up the work, trying to squeeze productivity out of skilled professionals by treating them. El problema con estas herramientas es que los administradores están usando herramientas que implementan la automatización de estos servicios y consecuentemente bloquean las otras. Reemplazar y controlar el trabajo, entonces los trabajadores tienen la queja de que este tipo de sistemas bloquea su trabajo y su resultado. CWA puede decirnos cómo esto ha sucedido, cómo ha funcionado, cómo podemos reformular o enmarcar y cambiar la narrativa de la inteligencia artificial y proteger a los trabajadores. En nuestro comité consiste de oficiales locales, medios de comunicación. Surgió a través de las centros de cómo usar la inteligencia artificial en los trabajos, los lugares de trabajo, establecer principios de que puede ayudarle a los trabajadores, cómo los sindicatos pueden ayudarles a poder enfrentar las situaciones de negociación en caso de que esto ofrezca un daño a nuestros trabajadores, cómo puede tener un impacto en el trabajo, en un aspecto, en una visión más amplia. El reporte final dice después de un mes de hablar con estos trabajadores y líderes, nuestro comité identificó dificultades y oportunidades en esto. En una encuesta que se hizo de los miembros, no todos los sistemas fueron de 100. Los ayudaron, por ejemplo, a conectarse a diferentes tipos de entrenamientos para mejorar la asistencia al cliente, darle poder a los trabajadores para mejorar sus habilidades y ayudarles en el aspecto humano de su trabajo. Principios de la comunidad que fueron aprobados fueron ayudarle a los trabajadores a tener una voz para ayudarle a implementar estos servicios, estos sistemas de que son seguros y que tienen la responsabilidad de ayudarle a los trabajadores a desarrollar, ayudar a los trabajadores a realizar, en vez de ser una situación opuesta. Crear valores. Hemos visto instancias donde
We believe these tools will ultimately underdeliver on creating value if workers don't have input on the goals these systems are designed donde to los achieve, administradores their han development, dejado de usar, implementation, han usado y han ongoing dejado oversight. de usar la inteligencia artificial hasta que encuentren una competencia en Thank you, los Dan. resultados. And now I want to talk about, core worker protections. So how can core worker protections like the right to organize and to bargain collectively help workers benefit from AI rather than be harmed by it? Ahora vamos a hablar acerca de la Collective bargaining pobreza is de a los critical tool for trabajadores y la workers to habilidad kind de of voice and negociar, champion these new tools that will have an impact en on their esto. Esto workplaces. estas Union negociaciones van a representation tener and un collective bargaining impacto are critical en su because it trabajo, not only gives especialmente workers en la power and representación leverage to sindical, influence how these systems are developed and used, but donde also tienen gives que workers a implementar cómo venue los to assert servicios their son collective usados. power and bargain También for their fair share los of the value trabajadores tienen these la systems can habilidad de produce, mostrar su whether that's poder through, colectivo, de increased cómo wages, usarlo benefits, en sus through building negociaciones, support en schedules. mejorar sus beneficios, aumentos de Artificial salario. intelligence is not unique. La CWA has a long inteligencia history of artificial no bargaining ha over new sido technologies, única especially in the telecom eh, industry, where como technology tecnología que have tiene un always impacto en las have always nuevas had a large negociaciones, impact on especialmente de work los and have trabajadores. been a central Todo issue to es bargaining. las Now, I have a quick follow-up for you, Dan. Are there any successful examples of collective bargaining agreements that address ¿Hay AI-related algún issues? acuerdo I mean, we are de increasingly seeing triunfo en leaders by estos unions acuerdos con across la the country nueva and industries tecnología? bargaining protections against new technologies that eliminate jobs or create Existen las jobs. negociaciones de CWA, protección en contra de la print and cosa de digital la media workers nueva tecnología en have caso won para protections evitar que against tenga un AI, impacto which Mike negativo. will discuss in a little more detail Entonces shortly. es una protección In the telecom generalizada en industry, contra de we've la been focusing on solidifying and extending language that we've won through the decades inteligencia of bargaining artificial. on abusive management tactics using new technologies. So this has included Una limits on protección en monitoring, contra de duties for usar nueva discipline, tecnología, call por centers, ejemplo, and protections against, work moderación, speed-up. control, Recently in especialmente en bargaining, los centros de we've been llamadas focused al on servicio al extending those kind cliente. of protections to cover the Hemos new trabajado types of en data extender streams este that tipo can be de used for protección AI-management para systems. So, for extender instance, web cameras for esta work from home members protección, por and grappling ejemplo, with para new los que capabilities that trabajan en AI la can casa. bring to current technologies that were not anticipated under our current bargaining language. So, Por for ejemplo, instance, las the cosas ability of nuevas AI que la systems to, for inteligencia call center workers, artificial trae go para back las and nuevas analyze negociaciones. unsent calls Tenemos and que flag regresar potential issues analizar across those los months for managers to cherry aspectos pick for potenciales purposes de of, problemas potenciales que discipline. existan. So across our contracts, even when language does not directly address AI specifically, the grievance and arbitration provisions that are commonly used to enforce agreements gives us tools to hold employers accountable. A pesar de We've que heard from esto local no ha steelworkers who say that, funcionado a when través, managers especialmente have cuando used the output of tienen automated quejas systems del as the basis trabajador for y el discipline, sistema, we can use the grievance process that are, podemos are usar often el in our union contracts proceso to donde los force union trabajadores intervention pueden and oversight, establecer sus to demand quejas that companies, acerca de workplaces los and call centers trabajadores, produce the call recordings that the AI system used as the basis for some kind of flag, and make sure that a human donde is los involved in the evaluation of it and any administradores decisions that are usan made las from it. grabaciones de las llamadas para poder Thanks for that, Dan. enfrentar las I want to dificultades shift con los gears a little bit trabajadores. and talk about, gender and racial equity. So, Ahora vamos a how hablar is a qué es CWA las thinking about the potential igualdad de gender género and y racial de equity razas, cuáles impacts son las of AI for el workers? impacto de igualdad que Yeah, and existe we have con already la seen examples inteligencia of artificial. AI Hemos systems visto producing what ejemplos, seem to be discriminatory outcomes among CWA workers. hemos So, for visto instance, going back actos to the call center discriminatorios work, de which parte I'm de most la familiar with, inteligencia members artificial, of color have expressed especialmente en los frustration centros about de the llamadas, por automated ejemplo, call center feedback systems that I mentioned before. esos We've servicios heard that those automáticos systems, de llamada, they call it sentiment analysis when they judge a call based on the tone of voice or the friendliness or donde hacen un análisis dependiendo del or tono de empathy. voz, de que Workers have un análisis we've heard completo back de from cómo workers of suena color la that those llamada, la systems voz, de qué es lo seem que to have existe. biased results Aparece que for tienen unos workers resultados that maybe have accents donde or maybe have different emiten styles una of speech opinión, than those systems might have been trained on. ya So, sea, this is an puede area ser where o en new contra o en structures favor and en transparency esos. and accountability are needed from policymakers
and regulators. Esto es necesario que sea tomado en cuenta por los legisladores para que sepa cómo actuar o mejorar esto. Por ejemplo, que estos aspectos fueron bien visibles para las agencias de llamadas. No sabemos exactamente qué, incluso los empleadores no saben qué otros tipos de sistemas han sido usados donde nos han ayudado a la transparencia es una clave fundamental para decir cómo podemos tener un evento democrático, una elección democrática especialmente en la discriminación en los lugares de trabajo. Mi última pregunta es acerca de la privacidad con la inteligencia artificial. Sabemos que ellos colectan una inmensa cantidad de información. ¿Cómo podemos asegurarnos que los trabajadores estén protegidos? Sabemos que la colección de información, todos los trabajadores han sido completamente, la información ha sido digitalizada en todos los tipos de electrónicos. Por ejemplo, los trabajadores pueden ser vigilados y seguidos a través de todas las diferentes formas de las diferentes plataformas, usar los medios sociales. Va a requerir acciones de las acciones de los legisladores para poder proteger a los trabajadores, ya que, por ejemplo, los trabajadores son susceptibles a lo que publican en los medios. Tienen que enmarcar estas nuevas de cómo esta sobrevigilancia en la tecnología y cómo proteger los derechos de los trabajadores. Todo ese tipo de legislación es necesaria, de cómo esta tecnología obtiene información sobre los trabajadores. Esto es una situación que envuelve a los legisladores. Our members took on digital data and privacy issues when they bargained transition to work from home roles during the pandemic, establishing contract protections that put limits on how employers establecer protección en los contratos, donde establecer límites a qué es lo que puede hacer por ejemplo, cuando los trabajadores están en la casa, cuál es la protección que tienen, están siendo vigilados con cámaras, incluso cuando trabajan en la casa. Dan, thank you so much for all of your insights. We are going to go to Mike next. Mike, thank you for being with us today, and thank you for your patience. Thank you, so now that we've heard these broader perspectives about AI's impacts on workers, I'd love to hear from Ahora you que hemos escuchado about estos what it's meant aspectos in amplios de lo your que workplace. es la inteligencia artificial, mi experiencia refleja lo que ha sucedido a través de los medios, del sector de los medios de comunicación, especialmente con los sindicatos envueltos. Los vídeos proporcionan bastante material que tiene que ser procesado, categorizado. Esto acostumbraba a ser dependía de los trabajadores. Ahora pueden revisar videos, las grabaciones, los textos, puede editar toda la información que obtiene, puede repetir la audición o el video constantemente y transcribir y, por ejemplo, codificar los diferentes sujetos. Muchos empleadores en nuestros sectores están tomando acciones como digitalizar las voces o, por ejemplo, las personas que están escuchando las noticias
los contratos de servicios personales, estos son, por ejemplo, cosas que van más allá de las negociaciones del sindicato, entran dentro de los acuerdos de que los empleadores tienen el derecho a las voces, al sonido de la voz, al sonido de lo que escriben. Fire that person, and yet keep them on the air for years and years, presenting the news live via AI. No, por ejemplo, es tener esta persona trabajando, dando las noticias, pero despedirla y luego usar las copias digitales de esta persona y continuarlas usando. We're also seeing AI creeping into news generation and news reporting. También hemos visto la inteligencia artificial surgiendo en las noticias, reportando en aspectos civiles, en resúmenes de las financieros, el clima. Things that would normally be caught by a human editor or a human reporter. Cosas o aspectos que han sido normalmente captados por reporteros que son humanos. Estamos viendo que ellos están usando la tecnología artificial, entonces es debido a las demandas del público que están haciendo, especialmente con la reputación de los periodistas. Muchos administradores están buscando cómo usar estas tecnologías para reducir los costos a través de la reducción de los trabajadores. También estoy interesado en dar cómo has experimentado, cuál ha sido la diferencia si no estuvieras en un sindicato. He sido muy sortera en mi lugar de trabajo, porque sí hemos visto la introducción de inteligencia artificial en nuestro trabajo. La tecnología ha sido donde ha sido mantener los trabajadores humanos, no deshacerse de ellos. Nuestra administración ha tomado en cuenta que la inteligencia artificial debe ser complementaria a nuestros trabajadores, no sustituirlos. Nuestros trabajadores han trabajado en este aspecto. Por suerte, trabajamos en una organización que no es profitable, no es un negocio. Entonces, esto nos ha ayudado a enfrentar este aspecto de diferente forma. Estamos viendo a la inteligencia artificial como, por ejemplo, los diseñadores gráficos, los reporteros, y no son gente especializada donde reciben un alto salario. Entonces estamos sabiendo de cómo vamos a poder mantener este tipo de trabajadores compitiendo con la inteligencia artificial. ¿Cuál es la dinámica entre los empleadores y los trabajadores? Esta experiencia ha cambiado el poder entre o la lucha de poder entre los trabajadores y los empleadores. Este cambio no ha sido tan grande en mi área de trabajo, porque sí, los administradores han notado de que sí es necesario crear un balance, pero sí en otras áreas hemos visto de que ha habido un cambio en esto. Muchos casos donde menos trabajadores son necesarios, lo que significa que son despedidos. La inteligencia artificial está tomando estas tareas, entonces los trabajadores no tienen la habilidad de adaptarse tan rápidamente a los cambios, al aprendizaje.
to learn new tienen que skills. proporcionarse el Ultimately, leading to entrenamiento that necesario y el apoyo by the necesario company. que We're necesitan. seeing surveillance, as Dan Consecuentemente, mentioned no son previously. retenidos por las So much compañías. employee surveillance is being done by AI now, También including hemos tracking visto employees mucha during their workday, sobrevigilancia looking at de things los like their trabajadores performance, productivity, compliance hecha with por la workplace inteligencia policies. Are artificial. you typing fast enough? Are you progressing through your Por tasks ejemplo, as estás quickly escribiendo a as you máquina expect you to? lo Did más you rápido take que too sea long on a posible. phone call or on a bathroom break? Are there ¿Cuánto too many tiempo tomaste distractions en in el your baño? work ¿Cuánto tiempo environment, in your tomaste en company's responder opinion? una llamada de That's allowing teléfono? managers to micromanage their employees, ultimately impacting worker autonomy and job satisfaction. Este And we've also seen it micromanejo de creeping los into the collective empleados bargaining va process. creando Some una employers are now estrés actually en using la... AI to formulate bargaining strategies or to counteract unionization efforts. Unions likewise have the option of doing the same thing. And we are seeing this with some locals in CWA now, where we're using generative AI to practice negotiation strategies and anticipate how such a negotiation will proceed. But there's a danger point there too, because as you put your negotiating strategy into something like ChatGPT or another AI, you don't know what is going to become of that data. The data is not necessarily protected like it needs to be, so you're running a risk if you use that kind of technology to help with bargaining. Well, that is so interesting. The next question I want to ask though is, Mi is a próxima little bit more pregunta about es protecting, jobs. So, cómo how proteger can los trabajos. workers' voices be included in helping to ¿Cómo change the pueden narrative on ser AI? las demandas de los Particularly if we trabajadores think sean about incluidas? Por protecting ejemplo, jobs and not proteger los replacing trabajos jobs with AI. y no reemplazar los What do trabajos con workers la like you inteligencia need artificial. on the ground? ¿Qué es lo I que think necesitan los one of the big things trabajadores we para need is poder some guardrails. manejar esta And situación? something that would certainly help is some clear guidelines about what has to be a subject of mandatory bargaining with the union. Right now, a lot of employers Muchas take the guías opinion claras that acerca de they have cuáles to son los bargain over the aspectos para effects poder of AI negociar implementation, but not on the con la implementation implementación de la itself. inteligencia And that artificial. is certainly something, if that was mandated, that would certainly help workers and kind of get back a bit of that autonomy that Y the esto AI es takes away. un aspecto Workers should also mandatorio, have va a ayudar a los representation in trabajadores, también decision-making tiene que bodies within tener organizations una that are representación governing the use of en las AI. decisiones As I mentioned, tomadas. we need other guardrails in the media sector in particular. También Maybe se some necesitan guardrails otras relating líneas to de protection protección en of los workers' sectores de copyrighted media, cómo materials proteger and those las, uncopyrightable aspects that make us all human. los Again, how we trabajadores, look, how we especialmente con sound, los what our writing style derechos is. de I think copia que tienen government los can trabajadores. also, at all El levels of gobierno government, también really puede, help en direct todos some los niveles investment del towards gobierno, labor puede augmenting AI systems and lead by example in the procurement process. Because oftentimes government procurement processes serve as a framework and a model for the private el sector. gobierno debe de And proporcionar maybe most guías importantly, para employers need to guiar be a los transparent when trabajadores it para comes to the poder use of ser, AI, including how these estar technologies are going to protegidos be y cómo deployed, pueden the rationale usar behind estas their use, and the tecnologías y expected cómo van a ser impact on the workforce. usadas o Employment incorporadas en decisions, el in trabajo. my view, should never be made solely by an AI system. There needs to be clear expectations Una when it comes to decisión employment del decisions, empleador no and there has solamente to debe be a ser way to tomada por appeal el decisions sistema directly to de human supervisors who are able to inteligencia consider artificial, donde mitigating tiene que haber una circumstances and participación make a humana. judgment that is separate from what the AI is doing. Un So juzgamiento interesting. diferente de lo que la inteligencia artificial está haciendo. Have you and your colleagues been able to address any negative impacts of AI or anticipated ones? ¿Han In your ustedes y workplace sus through colegas podido collective anticipar bargaining? alguna de las Yeah, we negativos certainly have. impactos My negativos siblings de in la print inteligencia journalism with the artificial? News Guild CWA have been mobilizing on AI issues and winning improved languages in many of their contracts. Hemos estado We have actually a movilizados newly en organized cuanto group of a la 300 journalists with inteligencia a digital artificial, tres publication nuevos called Insider, who went on a periodistas 13-day strike last analizando summer over issues that included the use of artificial intelligence and how it can be used to erode jobs. Media workers at CWA have also been taking the los lead trabajadores on han estado enfocándose sector-specific en cómo AI la committees. inteligencia So artificial I puede am actually erosionar involved los in one for the trabajadores, a los broadcasting trabajadores o sector. los There's a trabajos, committee los for the empleos. print journalism sector, and Hay there are other committees un being set comité up all para across el CWA comité so de that los we can deal periodistas with
very CWA, industry-specific uses of AI. And cómo we have some recent hablar examples of acerca de los bargaining wins as well específicos usos de la when it comes to the inteligencia Associated artificial. Press and also the Real News Network. In particular, with the Associated Press, their new agreement specifically says that La AI prensa cannot be used asociativa to ha enable hecho un layoffs acuerdo or for donde the dice que no se elimination of puede usar la positions. So inteligencia there is certainly some artificial progress para being made, but there's a reponer lot of work algunas to do on this. posiciones. Hay muchísimo trabajo que hacer en este Great. aspecto. I have one last question for you, Mike, before we turn over to our audience questions. And it's again about the National AI Committee. Can you talk about your experience participating in CWA's National AI Committee? Yeah, absolutely. ¿Podrías hablar de tu experiencia acerca de tu participación en la comité de inteligencia artificial? Sí, he tenido mucha experiencia hablando en estos sectores. CWA representa muchas agencias, por ejemplo, los medios de comunicación, las líneas aéreas, los centros de llamadas. Toda esta, podemos tomar en cuenta que la inteligencia artificial nos está impactando a todos. Estos diferentes sectores pueden trabajar para sí mismos. Estoy muy sorprendido cuando empecé a trabajar en la inteligencia artificial. This transcends occupation. It transcends socioeconomic background. It transcends La inteligencia artificial trasciende todos los aspectos, está impactando a todos los trabajadores en todos los niveles. Like the one that was created by CWA's national leadership, so that we can share examples. Es importante de que tengamos estos comités como el que se creó para poder analizar when it comes to suggestions about how to mitigate these impacts of AI. Para ver cómo mitigamos estos impactos de la inteligencia artificial como una sola voz. Ahora vamos a poder dar respuestas a las preguntas que pusieron los participantes. Mike, Ben, for your excellent insights. And again, we are now moving over to the audience Q&A. If you'd like to ask a question, please use the Zoom's Q&A function. I will be drawing from these questions and posing them to our Si no ha panelists. puesto en la parte de abajo está la parte de conversación. Por favor, escriba sus preguntas allí. Vamos a tratar de responderlas. Are you saying that the fears about AI are distracting from poor labor policy decisions? Una de las preguntas es si han notado de que el miedo a la inteligencia artificial está distrayendo acerca de la protección de los trabajadores, de la calidad de esta protección. Ya, los trabajadores no tienen leyes adecuadas que los protejan en este momento y la balanza se está inclinando hacia los empleadores. Estoy de acuerdo con muchas de lo que los penalistas han hecho, pero los empleadores están usando inteligencia artificial y cualquier tecnología para perseguir a los trabajadores en el aspecto de raza, sexo, rendimiento laboral, dar seguimiento o cómo castigar a las organizaciones laborales. Lo que no es como la herramienta tecnológica, sino el uso de esa herramienta tecnológica. Tenemos que asegurarnos que los reguladores tienen que evaluar, hacer auditorías en estas herramientas de cómo hacer cuando se contratan nuevos trabajadores. También crear leyes de que castiguen a los empleadores por violar las leyes de protección de los trabajadores. No, usar estas herramientas de vigilancia para
ayudar a elevar los salarios para promocionar a los trabajadores. Así deberían también de ser Another one of our audience questions. This one is for Dan. Our audience member said, I'm curious about the way that about 10 years ago, the availability of free or nearly free, easy to access translation tools such as Google Translate practically wiped out professional translators, even though in many cases the translation tools were really bad or inaccurate. They were free, fast, but inaccurate services, and they seem to be es con las herramientas gratis de traducción, lo que ha casi eliminado los trabajos de interpretación. Yeah. I think this has been a long-standing issue where employers going down low quality, low road path versus the high quality, high investment Esto es un aspecto que ha estado sucediendo, que los empleadores prefieren usar bajo calidad y costos, herramientas, especialmente en los lugares de trabajo. I hear most from members that I work with, right, is how concerned they are with the ability to provide good service and to help customers and provide high quality. And so this is something that's central to them and their ¿Cómo se puede hacer de proporcionar mejor calidad o más alta calidad de nuestros servicios que nos proporcionan? Los sindicatos y los trabajadores están abocando para tener herramientas de alta calidad para poder hacer un buen trabajo. No. Got it. Another question from our audience, also regarding unions and language. Are there any examples of unions winning language that requires companies to allow independent auditors over the automated decision system? Esto se refiere a los sindicatos y al lenguaje, si hay alguno de los lugares o la experiencia del uso del sindicato. Contract language on that, off the top of my head, I'm not aware of, but I am aware of this being a central concern in. No estoy seguro, no conozco de algo de que haya algún contrato especialmente con lenguaje en los sindicatos. Pero sí he visto que tengan auditorías independientes acerca de estos servicios automáticos. Yeah, and that is something that came up in our discussions on the CWA's AI committee. Es algo que vino en las discusiones del CWA y del comité de ellos. Una de nuestras recomendaciones es un comité estándar que vamos a ver este aspecto muy de cerca en este invierno. Thank you. Another question from the audience, for anyone who feels, strongly about it. How will AI impact the healthcare industry? Otra de las preguntas, ¿cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la industria médica, en la industria de los trabajadores de la salud? So we do represent healthcare workers at CWA, and that was also a topic of our conversations in the AI committee. And we are seeing it encroaching into the healthcare realm. Esta ha sido de nuestras comunicaciones que cubrimos acá porque representamos trabajadores del sector hospitalario. La inteligencia artificial está siendo usada para evaluar, por ejemplo, los resultados de radiografías, resonancias magnéticas, tomografías computarizadas. Especialmente en la Unión Europea, donde están usando la inteligencia artificial para identificar, por ejemplo, cáncer del pulmón. No, si enfrentara este diagnóstico, sí me gustaría que fuera un humano el que estuviera discutiendo conmigo este diagnóstico, no una inteligencia artificial.
more and more AI being used in diagnostic Pero purposes. sí vamos a ver más y más la participación de la inteligencia artificial en las áreas Thanks, Mike. diagnósticas. One other question for all of our panelists. Unfortunately, not everyone has a union to support their rights. So, what would you recommend for the everyday employee that has to fight for their own rights? ¿Qué se recomienda para todos I would los say one trabajadores of the que most no important tienen o things no is to stay pertenecen informed. a un Knowledge is always sindicato? power. And so Y no, you need to siempre el understand what is conocimiento es happening poder. in your Necesitan industry and what is comprender happening qué es in lo your que workplace. sucede en la industria, qué I would sucede en also su say lugar de don't wait trabajo. to start enhancing your skills. No This technology is empiece, coming, and no if you no just stand in espere the road a trying to block it, elevar it's sus going to run us right over. conocimientos. So now is the time to Este start building on your avance skills tecnológico so está, that you va can a adapt and you can aplanarnos, use these entonces to tenemos que supplement your usar work. estos I think it's um, important to tiempos advocate para. for ethical AI usage as well. That can be Lo done que sí either from tenemos both que the abogar por community un to your employer uso directly. ético de And la make sure you're talking to your inteligencia fellow employees. artificial. Make sure you're Asegúrese sharing de hablar con information sus about how these empleadores. things are being Asegúrese de used compartir so that if información something de does cómo come up, esto es. you as a Información maybe está a siendo group of usada. employees can work together to Así usted y you know, su grupo de alleviate some of trabajadores the pueden impacts that AI unirse is happening, or y be saber better cuál able es to el advocate impacto on de your que own la behalf inteligencia with your artificial employer. tiene en ustedes. Also, you should seriously consider helping to organize and start a union in your workplace. No, My también one puede considerar emphasize on empezar what a you said, which establecer is un about sindicato en su lugar de trabajo. asking questions in your workplace, because I think it's the cases I've seen among our members is that a lot of times people are not even aware of when AI systems are in fact being used. Automated decisions are being made in their workplaces. So, No, otra de las cosas so que debería hacer asking es questions in your informarse de workplace qué es lo about que está how decisions sucediendo. are made, Hacer and preguntas, what cómo is está going into siendo them, I think usada is esta could tecnología. be very eye-opening and help you better Quizás understand esto le pueda the hacer challenges they entender face in their mejor cuál es workplace. la situación, qué es lo que está sucediendo, cómo esta Thank you, Ben. tecnología están Also, another impactándolo. question from our audience, and this is for all of our panelists. Do you all think that it would make sense to propose a job guarantee as a protection against potential job ¿Piensas que es losses due una to buena AI? idea hacer una What about propuesta de universal garantía de basic income? trabajo como un medio de protección en contra de la inteligencia artificial? I do think that a better, sorry to jump in, I do think that a better social benefit system, a better welfare system in this country is enormously needed. The current system is completely inadequate. Pienso for que a lo que hay que large hacer es degree of actualizar the y population mejorar el and sistema de their protección para families. los trabajadores, I don't por el think bienestar de los trabajadores, AI porque or necesita any of the una gran technological tools revisión. that we've been talking about are going to be causing mass unemployment, certainly not on the scale of No creo que like a recession, for el example. uso de la inteligencia I think artificial our va a efforts could crear be better un concentrated gran on providing desempleo a masivo. better welfare system like universal health Pero insurance, sí es subsidized necesario childcare, better retirement system, and all revisar those el things sistema will y elaborar un mejor not sistema de only protección al trabajador, un protect us mejor from some sistema of de the seguro médico, harm de of protección, de unscrupulous cuidado a los employers niños. using AI in negative ways, but they'll also make this country a much more decent place to live. Thank you, Ben. Another question from our audience. Can our panelists speak to how you all see AI impacting specific demographic groups, like the Latino, Asian, Black, ¿Pueden, por Indigenous favor, workers hablar a in cómo the la US? inteligencia artificial puede tener un impacto en grupos específicos, por ejemplo, Well, I can go back comunidades to latinas one u of the otros? biggest examples we've seen about AI's impact on a work group. Our call center work groups have been historically female dominated and have been Por ejemplo, los historically centros de been llamadas son places of very generalmente diverse ocupadas en workplaces. las posiciones And por we have seen some of mujeres. these new AI tools that listen to calls and grade call center agents on their friendliness. Entonces And hemos their visto pace of speaking. el uso de la We inteligencia have heard reports artificial en evaluar from estas our members of llamadas. color about that those have had they think discriminatory effects, that the system will flag them more often than other people because of either an accent they might have or a particular style of speech they have.
And so, I think it is an example that kind of points to the fact that our employers will tend to move forward with systems not totally thinking about Sí, hemos those notado kinds que of hay outcomes, cierta, and that workers often are more in tune with possible bad outcomes and discriminatory outcomes that can come from como these estas systems. And so, when evaluaciones de workers la have a chance inteligencia to have input ahead artificial of sí time, tienen these una kind of things can be actitud o una foreseen, especie de and evaluación cuando pueden as analizar opposed to when workers de quién employers en los go aspectos de forward raza, de and cómo hablan, de qué es lo que on their dicen, own. sí tiene un Yeah, impacto we did negativo. talk about this quite a bit in our AI committee for CWA. And one of the Hablamos things en we heard este from our comité union acerca de siblings eso, who worked for de places lo like que Google escuchamos was de that los the material that is being used to diferentes train the sindicatos, que AI los is not materiales que necessarily están siendo diverse. usados para There's a lot of, entrenar a la for example, inteligencia voice recordings being used artificial no son that are diversos. from white men, Por ejemplo, and that can, and that's their grabaciones sole de basis voces for generalmente training son de output. Now, hombres say, in tone blancos of voice, now y you no, have somebody para from a different entrenar el background tono who de might have a voz. slightly Entonces different tiene speaking que style, and it's flagging them se constantly, toma en saying you're not being cuenta friendly enough, el you're not estilo de hablar, el being tono de empathetic voz, enough for the person o on the si, line. donde And se so muestra it comes empatía back cuando se to habla how is o the no. AI being trained, and what can ¿Cómo we se do, entrena a la maybe from a inteligencia policy level, artificial? to ensure that ¿Qué we're using podemos a hacer para que diverse group of data and material asegurarnos de que to estamos train the usando AI, un making sure that we're being entrenamiento representative of all the diversity diverso that que we pueda have in ser this country, instead of the representativo de materials todos just los coming from grupos que one particular existen, group. sea diversa el entrenamiento de la inteligencia artificial. Thank you. We are, short on time. I want to get to at least two more questions if you guys could answer super quickly. There's a lot of talk about how AI will impact workers. What benefits would we see if tech companies had their own unions? ¿Qué beneficios miraríamos Yeah, si I mean, a las compañías tecnológicas CWA tuvieran sus has propios been, sindicatos? has worked with lots of workers organizing the tech industry. We've Hemos had a trabajado con neutrality bastantes agreement trabajadores with tratando de Microsoft, organizar and have been la organizing industria tech tecnológica. workers there, and who've been working on getting to first contracts. Microsoft recently announced a more broad neutrality policy with unions. Por ejemplo, NFL. Microsoft And, anunció there's una a lot of política potential más benefits amplia for con los workers sindicatos, con at las these tech companies negociaciones who de are los working grupos on de these systems organización de los being trabajadores. empowered to have a voice in their workplace, both as Es muy in importante the para case los of whistleblowers, trabajadores que tengan una but voz y also, que tengan un poder y sean Jack mentioned escuchados. as part of the AI committee when we talked to workers who work on these AI systems. We heard about the Cuando way that hablamos AI con trabajadores que han is trabajado used to en estos manage them and sistemas surveil them, de and how that inteligencia they had deep concerns artificial, about what that meant tienen both for the working preocupaciones conditions, but also about acerca the de qué es quality lo of the que work that significa they're esta able to para do. los trabajadores And en la so, industria. we see that workers having a voice at these tech employers that are developing these systems, it could have enormous Donde se benefits pueda in terms of saber both, que los trabajadores tienen the una safety voz of que these pueda systems ser that they produce, escuchada and por also the esta quality gente that que they está produce, that desarrollando they're able to estos produce better sistemas because they've had a para voice in poder the job. producir mejores sistemas. Got it. And last question, because I know that we are running out of time, but I want to get to as many questions from our audience as possible. So, in navigating the changes brought about by AI, how important is collaboration between industry leaders, lawmakers, and labor organizations? Qué And, tan to end on a importante es la positive note, colaboración are there entre los successful líderes, examples tanto of como such los collaborations legisladores, that have resulted in positive outcomes for workers? y que esto tenga un resultado positivo para los So trabajadores? I've got one example that comes from the media Tengo sector un here in ejemplo que Michigan. viene de And this was a collaborative effort de los between medios de different public media comunicación. stations in Michigan. Management Esto was involved fue in our workplace. una The colaboración union de was trabajo en involved, los centros de various groups of comunicación de around the state. Michigan. And something we did is we were looking at local government meetings around Michigan. So city council, Lo que planning hicimos commission, fue things like atender a that. las reuniones And de los we have gobiernos hundreds of locales. cities all around the state. It's impossible to have reporters in all of these different locations. Es We were imposible able to tener take reporteros live en stream todas las recordings of all of diferentes these different things reuniones from YouTube gubernamentales and en from el estado. local government channels, things like that, and actually have that data transcribed by artificial intelligence.
It's able to hicimos match topics and tratar de subjects that are being discussed in grabar all toda these esta meetings. comunicación y tenerla Recruiters are able to go through that transcrita and por la see, are there inteligencia common artificial threats para ver cropping qué up tipo across multiple governments all around the de state, amenazas and pueden use venir de that la as the basis inteligencia for artificial, actual reporting usándola and como una journalistic base work. So it's allowing us to cover del more trabajo locations than we've periodístico, been able to in the past. una historia del And trabajo we're able to actually periodístico en este provide those aspecto y transcripts pudimos to our proporcionar estas audiences so that they can see what transcripciones is a la happening audiencia. at their local government level. Así la So I audiencia think puede that's just saber one qué es lo que example I sucede have en of sus where gobiernos different groups have locales. collaborated and the outcome has actually been quite positive for workers, for the organization itself, Aquí and hemos most notado de importantly que for our audience in the general public. al haber hecho esto ha proporcionado un Mike, aspecto Ben, we are going to positivo leave it tanto para there. los Thank you all so trabajadores. much, and thank you to our audience for joining us today. Afgan. Next week, you'll receive an email with a link to a recording of this briefing La- and a Google Doc. Si with cambió further su nombre, resources. la próxima If you got semana a va a starting recibir now email una and you click on the Zoom grabación link, de esta or in other words, if your conferencia name was event participant when you logged on instead of your actual name, y asegúrese de still que need to su register to make sure that we have your email to send you the se haya recording and all the great registrado para resources. participar So en make esta sure you etapa sign para up que to get pueda all the great recibir tools la that we discussed today grabación and the recording of this y webinar. también We'll reciba send los reminders for documentos future de esta briefings and reunión other el día de resources hoy and y tools, vamos a so make darle sure you también register. links para I hope otros you all diferentes have a recursos. wonderful rest of your Tengan day, un buen and día thanks again for being with us. y muchas gracias por participar.